Al aire. Buenas tardes para todos, para todas. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Aula Abierta Seccional Oriente, la filosofía como forma de vida, aproximaciones teóricas y nuevas prácticas. Hoy tenemos como invitado al profesor Juan David Gómez con la presentación Conócete a ti mismo, la filosofía como ética del cuidado. Vamos a escuchar al profesor Juan David. Luego vamos a empezar una conversación con Juan David a través de las preguntas que ustedes presenten y también a partir de las preguntas que tanto Andrés como yo tenemos para el profesor Juan David. Les presento un poco a nuestro invitado de hoy, Juan David Gómez. Es egresado de la licenciatura en filosofía, de la maestría y actualmente es estudiante del doctorado en filosofía de la Universidad de Antioquia. Ha sido profesor del Instituto de Filosofía y su trabajo académico lo ha dedicado a la filosofía social y a la pedagogía. Entonces, bueno, de nuevo les doy la bienvenida. Les recuerdo a quienes estén conectados aquí directamente en el Zoom que pueden ir haciendo sus comentarios y sus preguntas a través del chat y a través de preguntas y respuestas. Y para quienes están a través del Facebook, que las pueden hacer en la sección de comentarios y las vamos trayendo aquí para animar la conversación. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Juan David. Adelante, Juan David. Gracias, Lili. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho bien. Bueno, entonces, gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. La intención de la sesión de hoy es que conversemos un poco sobre esta expresión Conócete a ti mismo, que es bastante famosa. Es un lugar común decir que es la idea que da nacimiento a la filosofía. Yo quiero que reflexionemos un poco sobre esa expresión, que nos preguntemos también por qué está tan de moda. Y presentar unas ideas. Yo tengo unas 8 o 10 diapositivas aquí para compartir algunas ideas con ustedes con la intención de que generemos un diálogo más adelante, bien sea con el público que vaya haciendo sus preguntas o con Lili y Andrés, que podamos conversar más adelante con las propuestas que traigo acá. Entonces, lo que ven ustedes acá en la primera imagen es una réplica del templo del oráculo de Delfos. Allí es donde está inscrita la famosa frase «Conócete a ti mismo». En esta réplica aparece la expresión en latín de una de tantas reconstrucciones que tuvo el oráculo de Delfos, que fue asolado también por bastantes guerras intestinas de la Europa antigua. Pues bueno, en una de sus tantas reconstrucciones, el oráculo se llegó a reconstruir en la época romana y nos queda esta inscripción latina. Inicio con un epígrafe, una de las tantas veces donde aparece la expresión «Conócete a ti mismo» por boca de Sócrates. Este es un pasaje de Recuerdos de Sócrates de Jenofonte. Como ustedes sabrán, pues son muchas las ocasiones donde se supone Sócrates increpó a sus interlocutores con esta expresión. Uno de los pasajes más famosos es el diálogo con Eutidemo, que este en particular es el retrato que trae Jenofonte. Y dice Sócrates: «Dime, Eutidemo, ¿has ido alguna vez a Delfos?» «He ido 2 veces por Zeus», contesta Eutidemo. «¿Leíste entonces en algún sitio del templo la inscripción «Conócete a ti mismo»?» «Sí». «¿Y ya no te preocupaste más de la inscripción o prestaste atención e intentaste tratar de examinar cómo eres?» «Esto no, por Zeus, pues creía que sabía muy bien. Creía que lo sabía muy bien. Difícilmente podría saber otra cosa si me desconociera a mí mismo». Aquí ya aparece una de las famosas ideas de Sócrates de que una vida que no está sometida constantemente al autoexamen es una vida que no vale la pena de vivirse. Vivir implica examinarse una y otra vez en sus
creencias y en sus prácticas. Y precisamente la expresión conócete a ti mismo entonces estaría como a la base de todo el pensamiento socrático. Por otro lado, aparece también la cuestión de que el conocerse a sí mismo no es una cosa que se da de una vez y para siempre. El diálogo con Eutidemo continúa diciendo Sócrates que no es suficiente con saber cómo nos llamamos para conocernos a nosotros mismos, evidentemente. Lo fundamental es sabernos en contexto, es decir, saber cómo actuamos en determinadas situaciones, cuál sería nuestra respuesta. Y bueno, de ahí en más empieza el diálogo con Eutidemo. Lo que tenemos aquí en la imagen es el diálogo de Sócrates con Jenofonte, que era uno de los tantos alumnos que tuvo Sócrates, no el más representativo. Como sabemos, los diálogos socráticos nos vienen sobre todo por la pluma de Platón, pero no fue el único que, Platón no fue el único que trajo recuerdos de Sócrates. He dicho entonces que la expresión aparece en el oráculo de Delfos. A nosotros la palabra oráculo nos viene en varios sentidos. Hay tres acepciones que utilizamos de la palabra. En primera instancia, pues hablamos de un templo, particularmente aquí estamos hablando del templo de Apolo. Delfos es la ciudad donde se encuentra el oráculo y el oráculo está consagrado a la figura del dios Apolo. Oráculo también puede remitir a un mensaje cifrado, a un mensaje escrito. Decimos de estos mensajes que son enviados por los dioses que son oráculos. Hay un apartado de Heráclito que dice: el Señor cuyo oráculo está en Delfos no dice ni oculta, sino que indica por medio de signos. Esa indicación, ese mensaje cifrado, ese signo que se supone viene de los dioses, también se llama oráculo. Y por último, oráculo también puede ser el personaje que transmite los mensajes. Y ahí estaríamos hablando de los sacerdotes y de las pitonisas, que son personajes típicos cada vez que uno se acerca a esta historia del oráculo de Delfos. Ahí podemos ver en la imagen una pitonisa con la hoja de laurel, las hojas de laurel en una mano y con los vapores que salen de las grietas del fondo del subsuelo del oráculo, que sería lo que le daría a ella la posibilidad de entrar en trance y la posibilidad de recibir la inspiración divina para transmitir los mensajes de los dioses. Un poquito sobre la fundación del oráculo. Resulta que antes de que se construyera el templo de Apolo, dice el mito, las tierras que posteriormente serían reclamadas como las tierras de Delfos, pertenecían a la diosa Gea. Es una constante, Simón de Beauvoir insiste en esto en El segundo sexo, es una constante en las diversas mitologías de los pueblos presentar la idea de una especie de gobierno femenino, una ginecocracia tiránica que es derrocada por los héroes viriles, que son los que instalan la razón. Esta especie de ginecocracia primitiva sería lo que termine legitimando en las diversas mitologías la racionalidad del patriarcado. Claramente no quiere decir esto que tal ginecocracia haya existido. Algunos antropólogos del siglo XIX pues reprodujeron un poco esta idea de que como todos los pueblos compartían de alguna manera este mito originario, pues entonces era posible sostener que había existido en las primeras etapas de los pueblos una adoración a las imágenes femeninas. Bachofen, por ejemplo, es quien más insistió en esta tesis. Por vía de Engels también reprodujo un poco este prejuicio, pero lo cierto es que esta ginecocracia o este matriarcado primitivo no era sino la justificación
mítica precisamente de la instauración del patriarcado. Y aquí tenemos una versión de esta supuesta ginecocracia, de este poder tiránico de la mujer. Resulta que la tierra gobernada por Gea estaba custodiada por bestias, por animales, particularmente hay un monstruo gigante, una serpiente, la serpiente Pitón, que pese a ser una serpiente, pues contaba con extremidades y que era la que guardaba ese tesoro selvático que componía las tierras que serían donde se construiría después el templo de Apolo. En una ocasión, Zeus, tratando de instalar precisamente la racionalización del mundo, desea fijar cuál es la mitad del mundo existente. Entonces pone dos águilas en riberas opuestas de la Tierra, las dos orillas de los continentes, las dos orillas contrarias, pone dos águilas a volar hasta su encuentro. En el momento en que ambas águilas se encuentran, dice Zeus, se encuentra el centro del mundo. Ese punto de encuentro de ambas águilas es precisamente donde Gea era soberana. Se dice entonces que Delfos es el centro del mundo, precisamente pues por esta historia, y aparece en medio del oráculo de Delfos, esto se llama ónfalo, una piedra que cumple la función de ombligo del mundo, que es la que les comparto acá en la diapositiva. Alrededor de este ónfalo, de este ombligo del mundo, pues Zeus solicita que se construya un templo que sirva de mediador entre los seres humanos y los dioses. Y es Apolo quien se encarga de colonizar estas tierras y para ello derroca a Gea, mata a la serpiente Pitón, y va a ser importante pues esta figura de la serpiente Pitón en las herederas, por decirlo de algún modo, en la forma de las pitonisas. Apolo entonces monta en ese lugar su propio templo, su propio oráculo. Voy a leer un pasaje de un historiador español que habla un poco más o menos de cómo era el ritual en el templo de Apolo en Delfos, y creo que este ritual nos va a servir de analogía para pensar por qué la filosofía sigue incorporando esta expresión que está en el templo de Apolo, conócete a ti mismo, como punto de partida. Dice Miguel Ángel Martínez Artola. Esto es un texto breve de divulgación que ustedes pueden encontrar en internet, que se llama Delfos, la voz de Apolo, donde se cuenta más o menos, en términos generales, la historia del oráculo. Dice el autor, la consulta al oráculo era precedida de un ceremonioso ritual. La consulta al oráculo era precedida de un ceremonioso ritual. Después de purificarse en la fuente Castelia, el peticionario recorría la vía Saera, pasando ante los tesoros ofrecidos por diversas ciudades al santuario hasta detenerse ante el altar situado en la entrada del templo del dios. Una vez allí ofrecía en sacrificio un animal, que solía ser una cabra, pero antes de ser inmolada, los sacerdotes la rociaban con agua fría. Si el animal se estremecía, indicaba que el dios estaba presente y accedía a efectuar el... Perdón. Bueno, aquí creo que me faltó una parte del texto. El sacrificio se hacía entonces cuando el animal arrugaba el ceño. Ese arrugar el ceño era símbolo de que el dios estaba presente y aceptaba la ofrenda. Continúo leyendo. Una vez realizado el ritual, la pitia, acompañada por los sacerdotes, penetraba en el templo y descendía a una especie de sala situada bajo la nave del santuario,
y allí, sentada en el trípode sagrado, escuchaba la petición que se le hacía, entraba en trance y profería palabras o frases a veces ininteligibles que luego eran interpretadas por los sacerdotes como la respuesta del Dios a la pregunta efectuada. Básicamente, para que el ritual tuviera lugar, era necesario que los peregrinos, en primera instancia, pues reflexionaran sobre la pregunta «Conócete a ti mismo», que se bañaran primero en el río que hacía parte del oráculo, que entregaran un animal como ofrenda, que ese animal fuera agradable al dios Apolo, y una vez se consideraba que el animal había sido de agrado del dios, pues se pasaba al subsuelo del oráculo, donde recibiría el mensaje por parte de las pitonisas. Hay varias versiones. Hay quienes dicen que no existían sacerdotes que interpretaban a las pitonisas, sino que directamente lo que decía la pitonisa se lo transmitía al viajero. O hay quienes decían que eran tan complicadas los mensajes, tan encriptados los mensajes que transmitían las pitonisas, que era necesario que hubiera un intérprete, un sacerdote que transmitiera estos mensajes. Les decía, siguiendo la imagen de hace un momento, las pitonisas comían hojas de laurel y olían los gases que salían de las grietas del subsuelo del templo. Se creía que estos gases que olían las pitonisas correspondían al cadáver en putrefacción de la serpiente pitón que años antes Apolo había derrocado. En ese sentido, solamente las mujeres pitonisas eran las que podían acceder a los misterios de la serpiente. Como se puede ver, es necesario todo un proceso de peregrinación y de purificación para que el peregrino pueda llegar a escuchar los mensajes que los dioses tenían para ellos. Y para ese proceso de peregrinación y de purificación era fundamental pues que hubiera un autoexamen, que hubiera una pregunta por sí mismos. Volviendo a la cuestión con Sócrates, es fundamental esta idea del autoconocimiento, no solamente en el campo mítico, sino también en el campo filosófico. Lo que trata de hacer Sócrates constantemente es montar una analogía entre el conocimiento de sí que había en el oráculo de Delfos y el conocimiento de sí que profesa la filosofía. De hecho, vamos a ver, pues en un momento hay como una similitud en el proceso de iniciarse en los misterios délficos y en el proceso de iniciarse en los misterios filosóficos, si se quiere. Lo puede encontrar uno en diversos diálogos platónicos, como el diálogo de Sócrates con sus interlocutores siempre tiene la forma de un proceso iniciático. En el banquete, por ejemplo, es muy claro, pero en términos generales es algo que aparece en la obra particularmente de Platón, que entre otras cosas no es gratuito que sean diálogos, o sea, siempre lo que encontramos no es un autor exponiéndonos cuál es la verdad, sino un autor exponiendo cómo la verdad aparece en virtud del proceso que hacen cada uno de los interlocutores. Sócrates sería entonces el mediador. Giovanni Reale lo presenta como un demonio mediador entre la verdad y los hombres, y los interlocutores de Sócrates pues tendrían que subir todos estos escaños para poder alcanzar a la verdad. Al mismo tiempo, ellos mismos tendrían que producir la verdad en sí. Uno de los atributos que reconoce Sócrates para sí mismo es el de ser un partero de ideas, un partero de pensamientos. Él dice haber heredado de su madre la facultad de dar a luz, pero no da a luz a las mujeres, sino a los hombres. Esos hijos de los hombres son pensamiento y no cuerpos. Bueno, aquí el feminismo también ha señalado el sesgo androcéntrico que tiene esta forma de reproducción, como la reproducción del pensamiento corresponde a los hombres y la reproducción del cuerpo a las mujeres. Pero a lo que hoy es esto, o sea, Sócrates ha insistido en que es la
como partera que es, tiene la capacidad de darse cuenta de si lo que más conviene ante determinado iniciado es continuar con el proceso o abortar la idea que pueda venir, que pueda aparecer por venir. O sea, hay una discusión ahí interesante cuando se suele apelar a Sócrates como un modelo de maestro, y se dice que apelamos al método socrático para que todos los estudiantes puedan acceder conjuntamente a la verdad. De hecho, hay un error ahí grande, precisamente porque el método socrático es un método elitista o es un método que busca ser selectivo con aquellos que pueden acceder a la verdad. No cualquier persona puede tener acceso a la verdad. No cualquier persona puede hacer ese proceso. Es necesario que sea fértil, es necesario que a esa persona la habite una luz, es necesario que esa persona la habite un deseo para que pueda hacer el camino, y es necesario que ese deseo sea lo suficientemente fuerte para que pueda irradiar una y otra vez el deseo de verdad. Bien, antes de presentar esto, hay que decirlo, si uno mira, por ejemplo, a Ernst Cassirer en Antropología Filosófica, Cassirer va a insistir en que la pregunta fundamental de toda la historia de la filosofía es la pregunta por la autognosis, el conocimiento del sujeto. Desde sus inicios, desde Sócrates, hay que decirlo, la pregunta fundamental de la filosofía ha sido la pregunta por el sujeto. Antes de Sócrates no tanto. A los llamados presocráticos los conocemos también como fisicalistas, porque su pregunta fundamental era una pregunta por el cosmos, una pregunta por el origen del mundo, una pregunta por el arjé, y no tanto una pregunta por la subjetividad, ¿sí? Cuando Sócrates insiste en que la pregunta por el arjé es importante, solo en la medida en que preguntándonos por el arjé nos estamos preguntando por nosotros mismos. Cuando Sócrates hace eso, funda la filosofía. Entonces la filosofía no se pregunta tanto por el mundo exterior, sino por el sujeto que habita ese mundo, y cómo incluso ese mundo exterior es en virtud de la subjetividad. Y eso va a estar presente a lo largo de la historia de la filosofía. No solamente la filosofía antigua, a su manera también va a estar en la filosofía moderna, el cogito cartesiano como el fundamento de todo conocimiento, o la idea kantiana según la cual la pregunta que resume las tres preguntas fundamentales de la filosofía: ¿qué puedo saber? ¿Qué me está permitido esperar? ¿Qué debo hacer? Esas tres preguntas, que para Descartes son las preguntas fundamentales de la filosofía, se resumen en la pregunta de ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? La pregunta antropológica. En Hegel vemos también la idea según la cual lo absoluto es sujeto, que no existe posibilidad de conocimiento del mundo externo, sino entendemos que el mundo externo es ya una proyección de la subjetividad. En fin, la pregunta por el conocimiento de sí es la pregunta que articula toda la historia de la filosofía. Esa es una tesis, pues, que aparece en Occidente en general, y que Ernst Cassirer enfatiza en este texto Antropología Filosófica. Pero sí hay una diferencia, hay que decirlo, entre esta concepción de la pregunta por el conocimiento de sí entre los antiguos y entre los modernos. Michel Foucault señala en un texto que son unas clases que Foucault da y que luego se publica con el título La hermenéutica del sujeto, insiste en esta distinción, enmarcando el problema en términos de la relación entre la verdad y el sujeto, cómo se produce, cómo es la relación entre los sujetos y la verdad en el mundo antiguo y cómo es esa relación en el mundo moderno. Fundamentalmente insiste Foucault en que la verdad no es para los antiguos un punto de llegada, no es algo que se obtiene luego de un proceso, sino que el movimiento es siempre dialéctico. El sujeto que va en busca de la verdad se produce precisamente por la verdad misma. O sea, la verdad, en lugar de ser el punto de llegada, es, si se quiere, un nuevo punto de partida. No es posible llegar a una verdad si la subjetividad misma no es verdadera. Dicho de otro modo,
Nietzsche tiene una metáfora pues que a mí me sirve para pensar esta situación. Nietzsche piensa en el choque, en la coalición de dos metales, como cuando dos metales chocan aparece una chispa en medio, y mal haría uno en hacerse la pregunta de dónde está la chispa antes del choque de ambos metales, de si está en el metal A o está en el metal B. La chispa aparece precisamente en el momento de la coalición de ambos. Y un poco ese sería el sentido también del proceso de la producción de la verdad. No es que la verdad esté esperando a ser descubierta en un lugar y que el sujeto llegue a esa verdad, sino que la verdad acaece en el viaje mismo, en la compañía misma de la subjetividad, y es producto de alguna manera de la búsqueda del sujeto mismo. En ese sentido, dice Foucault, aquí esto es lo que presenta en la diapositiva, es un resumen de la cita, les voy a compartir la cita que es un poco más extensa. En este texto, la hermenéutica del sujeto, dice Foucault, se podrían señalar tres características de la espiritualidad, de esa relación entre la subjetividad que se forma en la filosofía. En primer lugar, la verdad no le es concedida al sujeto en pleno derecho, sino que por el contrario el sujeto debe, para acceder a la verdad, transformarse a sí mismo en algo distinto. El propio ser del sujeto está, por tanto, en juego ya en el proceso de la verdad, es la conversión del sujeto. El proceso de la verdad es el proceso mismo de conversión del sujeto. O sea, lo que les decía hace un rato de que no es que cualquier sujeto que se acerque a la verdad va a acceder a ella, porque es que la verdad no está esperando a ser descubierta. En este contexto también dice Hegel que la verdad no es una moneda acuñada que se da y se reciba. No es que vamos a ir con un objeto que se llama verdad, sino que la verdad se experimenta también como subjetividad. El sujeto no puede alcanzar ninguna verdad en su forma más inmediata, sino que él debe prepararse, él debe enajenarse, él debe sacrificar algo de sí para poder alcanzar esta verdad. Y ahí notamos también la analogía con el proceso del peregrino que va a Delfos. Es necesario que primero se bañe en las aguas sagradas, que haga un acto de contrición, si se quiere, que es reflexiones sobre la expresión conócete a ti mismo, que entregue algo, que aquí se significa en el cordero que se entrega para ser sacrificado a Apolo, y que eso que entrega esté lo suficientemente cualificado para que el proceso avance. Ese cordero tiene que ser agradable a Apolo, ¿sí? En la subjetividad sucede algo parecido, o sea, el sujeto por el hecho de ser sujeto no tiene acceso a la verdad, él tiene que enajenarse, él tiene que perder algo de su subjetividad, de la conciencia natural, del sentido común, se tiene que perder, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una enajenación en primera instancia, para que pueda haber el paso siguiente, ya lo leo a continuación, que sería el equivalente o el análogo mejor de ese entregar algo que es propio como el cordero. Dice Foucault, en segundo lugar, no puede existir la verdad sin una conversión o sin una transformación del sujeto. Esta transformación se realiza a través del impulso del eros, del amor, movimiento a través del cual el sujeto se va desgajando de su estatuto. Y por medio del trabajo que el sujeto realiza sobre sí mismo para convertirse al fin en un sujeto capaz de lograr la verdad mediante un movimiento de ascesis. Es decir, el sujeto que inicia, si se quiere, es un sujeto falso, y ese sujeto se tiene que hacer verdadero en el proceso mismo de peregrinar hacia la verdad, por llamarlo algo. Ya hemos dicho pues que la verdad, que hay una peregrinación, pero eso no quiere decir que la verdad sea un punto de llegada, sino que la verdad se produce en esa peregrinación misma. Hegel nuevamente insiste en la fenomenología del espíritu, se burla un poco con esa idea de que siempre vamos peregrinando hacia el objeto y corremos el velo y podemos tener la verdad, y dice ya cuando el sujeto llega a correr el velo, se da cuenta que detrás del velo no hay nada, que la verdad era el camino mismo, que la verdad era la peregrinación misma. Es necesario entonces que ese sujeto se configure como caminante, que se sacrifique para poder producir la verdad en sí mismo. Y quien ejerce ese movimiento, dice Foucault, reconoce Foucault
cuando lee a los griegos, es el movimiento de eros. Tiene que haber un deseo constante por peregrinar hacia la verdad. Sin ese deseo, no es posible que haya ascenso. Sin una relación erótica con el saber, no es posible que haya camino. Por último, dice Foucault, en tercer lugar, el acceso a la verdad produce un efecto de retorno de la verdad sobre el sujeto. La verdad es lo que ilumina al sujeto. Para la espiritualidad, la verdad no es en efecto simplemente aquello que le es dado al sujeto para recompensarle, en cierto modo, por el acto de conocimiento y para completar este acto de conocimiento. La verdad es lo que ilumina al sujeto, lo que le proporciona la tranquilidad de su espíritu. En suma, existe en la verdad, en el acceso a la verdad, algo que perfecciona al sujeto, que perfecciona al ser mismo del sujeto o lo transfigura. Dicho brevemente, es necesario entonces que haya un momento de extrañamiento, de negarse. El primer movimiento de la filosofía es siempre un movimiento negativo, no es algo que se hace, sino algo que se quita, no es algo que se entrega mejor, sino algo que se quita. En primer lugar, es necesario deshacer, deconstruir el sujeto, para decirlo de alguna forma, limpiarse a sí mismo en las aguas del río de Delfos. Tiene la forma acá de enajenar algo de sí, entre quitar algo que nos es propio, que nos impide el acceso al conocimiento, insistir en ese deseo que me puede llevar a la transformación y, en últimas, eso que se adquiere, ese parto que se logra en el estudio de la filosofía, como lo pone Sócrates en diálogo con Teeteto, esa conquista de la verdad, en realidad lo que se tiene no es la verdad de la cosa en últimas, sino la verdad de la subjetividad. La subjetividad entonces es distinta a la subjetividad que inicia, y por eso la verdad lo que hace es que constituye al sujeto en primer lugar. Foucault va a señalar algunos rasgos típicos de esta forma de conocimiento griego. Y bueno, yo creo que podríamos cerrar ahí para que demos paso a la conversación. Foucault va a insistir en que quizá hemos olvidado en la época moderna esta relación típica de la antigüedad con el conocimiento de sí, porque hemos asumido que la expresión conócete a ti mismo se puede leer en su abstracción como mero conocimiento epistémico. Y hemos olvidado también el elemento práctico, el elemento de la frónesis. Frónesis para los griegos significa también sabiduría, pero es una sabiduría no en sentido epistemológico, sino en sentido ético, en sentido de la acción, ¿sí? Pierre Hadot hace notar que el oráculo de Delfos no solamente estaba escrito en la expresión conócete a ti mismo, sino también la expresión todo con mesura, o todo con prudencia, ¿sí? La mesura, la prudencia son dos formas en las que se puede designar este saber propio de la frónesis. Hay una jerarquía entre las máximas, señala Foucault, para los griegos, donde está el conócete a ti mismo no es sino una parte de un conjunto más amplio que es el cuida de ti mismo, ¿sí? La máxima conócete a ti mismo no es sino un momento del cuida de ti mismo. Para uno cuidar de sí mismo, pues se debe conocer. Era lo que aparecía en el diálogo con Eutidemo que veíamos hace un rato. Y ese conocerse a sí mismo, cuidar de sí mismo, redunda en un ocuparse de sí mismo. En el diálogo con Alcibíades, Sócrates constantemente insta a Alcibíades a preguntarse si él se ocupa de sí mismo, y las respuestas que da Alcibíades pareciera ser que sí. Alcibíades está convencido de que él se ocupa de sí mismo todo el tiempo porque mantiene ocupado en todo aquello que le corresponde. Sócrates le contesta: es muy distinto uno ocuparse de sí mismo a ocuparse de sus asuntos, y precisamente por estar ocupados en nuestros asuntos es que nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, para entender la filosofía como una forma de vida, es preciso señalar este elemento. Esta ética del cuidado de sí no es
no es una frase de calendario que podemos tuitear y ya, sino que aglutina todo un conjunto de prácticas que tiene que ver con nosotros mismos, que tiene que ver con nuestra relación con el conocimiento, que tiene que ver con nuestra relación con los demás. La epimeleia, que es la expresión que se utiliza acá para designar el cuidado de sí, dice Sócrates, es una actitud con uno mismo, con los otros y con el mundo. Es una forma de relacionarnos con el mundo poniéndonos a nosotros de por medio. No es una forma de abstraernos al mundo, ¿sí? Es una forma de atención, es una forma de mirarnos, incluso es el ejercicio de mirarnos desde afuera hacia adentro, es el ejercicio de mirarnos con los ojos que el mundo nos puede mirar a nosotros. Y es una determinada forma de actuar. Incluso ejercicios típicos de las éticas antiguas como el ejercicio de la rememoración, el ejercicio de la meditación, pertenecen a estas formas de cuidado de sí que hoy en día están tan en desuso. Bueno, como el tiempo avanza, creo que me alargué más de lo que tenía en mente. Yo dejo ahí y más fácil las otras cosas las podemos introducir en la conversación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Lili. Gracias, Juan. Bueno, yo quisiera que empezáramos esta conversación ahondando un poco en la problematización que va a hacer Foucault en la hermenéutica del sujeto, precisamente en esa discusión que tú has mencionado de las primeras sesiones, respecto al contenido de ese conócete a ti mismo, ¿cierto? Y me gustaría como que reflexionáramos un poco sobre algo que él menciona, y es que existe realmente, o así es como yo lo he entendido en mi lectura de Foucault, existe realmente un abismo entre la comprensión que hay del conócete a ti mismo, así como aparece en el oráculo de Delfos, o al menos como lo han pensado algunos antropólogos, y el conócete a ti mismo del hombre moderno, o que se ha extendido en la modernidad. Y quisiera que tal vez hiciéramos énfasis en esos contenidos que él encuentra dentro del oráculo de Delfos primero, y que se refieren a algo, y es el de que aquel hombre que vaya a entrar a hablar con los dioses, antes de entrar, debe reconocerse como hombre. Esa idea de reconocerse como hombre, ¿qué nos puede decir actualmente, cierto? Y que creo que realmente sigue siendo un asunto que se distancia mucho del conócete a ti mismo del mundo moderno, porque como lo hablábamos antes de esta conferencia, hay algo que se instaura en la idea de la modernidad respecto al conocerse, y es que ese conocerse implica para el ser humano, primero, ponerse en discurso, pero en ese ponerse en discurso hay una promesa, y es que va a alcanzar una verdad, no solamente casi que la verdad de sí mismo, sino un absoluto. Alcanzando esa verdad, parece que se hiciera entonces sujeto trascendente, es decir, se pone en el centro, se vuelve dueño y señor de sí mismo, y de alguna manera se vuelve principio y fin de sí mismo. Casi que la promesa del conócete a ti mismo en la modernidad es la promesa de constituirse como sujeto absoluto, que uno podría decir que es bien diferente a esa idea que uno puede ver enunciada en la hermenéutica del sujeto respecto al conócete a ti mismo, el oráculo de Delfos, que implicaba, al contrario, la contención de una ibris, ¿cierto? Y es, antes de entrar a hablar con los dioses, recuerda que eres un hombre. Entonces, me gustaría que conversáramos sobre eso, y sobre todo, si nos tomáramos en serio esa interpretación que trae Foucault de los antropólogos sobre esta frase en el oráculo de Delfos, ¿qué implicaría para nosotros respecto a la interpretación que actualmente tenemos de ese conocernos a nosotros mismos? Sí, bueno, eso es bien interesante porque definitivamente son épocas distintas, cosmovisiones distintas, epistemes distintas, y mal haríamos nosotros en traer una máxima
sacada de su contexto para ponerla a operar con nuestras propias proyecciones, sin tener la cautela pues de eso, de que estamos hablando de dos cosmovisiones diferentes. Hay un elemento fundamental en el mundo griego, que es el elemento del destino. Para los griegos está la idea de que los seres humanos ocupamos un lugar determinado por la naturaleza, por los dioses, es fundamental. Incluso los griegos no tenían la noción de pecado que va a ser introducida después por el cristianismo, pero uno sí podría encontrar como el análogo del pecado, o sea, cuál sería la, la falla, incluso en términos morales, en términos trascendentes, en términos religiosos, si se quiere, mayor del hombre griego. Esa falla sería la ibris, pretender ir por encima de su destino, el hombre que no se reconoce como hombre, y bueno, y digo hombre pues consciente también de la división de género acá, porque la ibris es precisamente el pecado de los héroes viriles, del héroe que siempre va más allá de lo que el destino se supone le asigna, aquel que quiere ir más allá de sus propias condiciones, aquel que quiere trascender su lugar de hombre, de mero hombre en el mundo, eh, aquel que comete la ibris de romper con el orden de cosas, pues siempre termina pagando ante los dioses. Esa es la imagen que aparece en la tragedia griega. Quienes tratan de huir a su destino terminan encontrándose lo de la forma más caótica, caso por excelencia Edipo. Entonces, quien no es consciente de su lugar en el destino, paga paga su ibris de una forma u otra, dependiendo pues de la condena que los dioses tengan para él. Quien es prudente, quien actúa con mesura, quien se sabe a sí mismo como mortal, quien se reconoce a sí mismo, o sea, el memento moris no significa recuerda que te vas a morir, o sea, recuerda que eres mortal significa recuerda que estás sometido al destino de los dioses, recuerda que estás sometido a los designios de los dioses. Quien actúa con prudencia, quien se conoce a sí mismo en ese sentido, quien se da su lugar de mortal, puede tener una relación de benevolencia, si es el caso, con los dioses o no, pues en últimas es aceptar el destino, y solamente quien es consciente de sus límites, pues puede actuar en el margen de lo que su suerte le tiene determinado. Nosotros, conciencia modernas, ya no creemos en el destino y nosotros ya no creemos que estemos determinados por los dioses y nosotros ya no creemos que estemos determinados por el orden natural. Pero eso ha traído una nueva, si se quiere, una nueva ibris para el hombre moderno y es pensar que como no existen dioses, pues el ser humano se puede constituir a sí mismo como un dios. Y puede, en tanto no existe el destino, entendido en términos metafísicos, como podríamos entenderlos en la tradición griega, pues entonces nosotros mismos podemos construir el mundo como si nosotros fuéramos los dioses. Y ese es quizá el otro, la consecuencia errónea que ha sacado la modernidad. O sea, ha pasado de ser un hombre que reconoce sus propios límites a pensar que él, por su propia subjetividad, puede imponer los límites que a bien tenga. Y entonces ese conocerse a sí mismo es dominar el mundo. A propósito de la famosa expresión de Bacon, la ciencia sirve para dominar, la ciencia sirve para trascender. Casi que el conócete a ti mismo termina siendo una invitación a la ibris en lugar de una limitación, termina siendo una invitación al dominio, termina siendo una invitación a la colonización y lo que tenemos en el hombre moderno. Y por eso, pues, ese uso tan problemático de la frase conócete a ti mismo, siempre los gurús de autoayuda siempre terminan apelando a una fuerza trascendente que nos habita y que si no eres capaz de hacer las cosas es porque no te das cuenta de todo lo que hay dentro de ti, de toda la libertad que está contenida y tú mismo eres el que se la impone, le impone los límites a tu acción porque no te conoces a ti mismo. Es decir, hay una lectura totalmente diferente de esta máxima y simple y llanamente porque pretendemos hacerla una frase abstracta, no nos damos cuenta del contexto en el que surge y las lecturas contemporáneas que podríamos hacer.
En principio lo pensaría de esa manera. Sí, de hecho cuando estabas hablando pensaba si precisamente Foucault no tiene o no asume de alguna manera ese lugar dentro del siglo XX y es un poco convertirse en esa, como en ese personaje que está recordando a través de todo su trabajo, todo su ejercicio teórico, casi que recordándole al siglo XX y a los hombres y mujeres que están pensando en el siglo XX que realmente son mortales. Y me refiero a ello por lo siguiente, como que cuando empieza uno a ver el trabajo de Foucault, digamos, se encuentra con algo como el orden del discurso. Y en el orden del discurso empieza a hablar precisamente de esos juegos de verdad y falsedad que hay dentro de un trabajo que parece un trabajo que tiene todas sus raíces en la libertad y todas sus raíces en un ejercicio teórico, digamos, que se lanza a la objetividad, al conocimiento del objeto y del mundo, y en cambio le dice, no, todo ese trabajo se está moviendo en unos juegos de verdad, falsedad, en un orden que es el que ordena realmente lo que se dice, cómo se dice, si tiene algún éxito o si no tiene éxito. Pero si vemos lo que hace, por ejemplo, en las palabras y las cosas, también encontramos eso, realmente esa crítica profunda a la forma como hemos entendido el mundo durante la modernidad, la forma como hemos creído que el conocimiento está en una línea recta y que está progresando o que está yendo hacia algo o que se está realmente acercando cada vez más a la cosa, cada vez más al mundo y que por eso estamos acumulando y que esa acumulación nos va a llevar hacia un lugar mejor. Y luego también recuerdo en algunas de sus conferencias cuando dice que a la filosofía ya no le corresponde hablar de cómo debe comportarse el ser humano, sino que la filosofía lo único que puede hacer es pensarse a sí misma y pensar la oscuridad misma del pensamiento, pensar el inconsciente del pensamiento, que creo que es un golpe muy duro para el ser humano moderno porque él está diciendo aquello en lo que has puesto la fe en la razón, aquello en lo que has creído que está puesta la luz, eso tiene una oscuridad. Eso que creías que era solamente del individuo, el inconsciente, también está en la historia del pensamiento. Y al estar en la historia del pensamiento se nos oculta y solo podemos llegar a ello retrospectivamente para encontrar eso que Foucault enuncia en la voluntad de saber como esa racionalidad del poder que no le pertenece a nadie, que se nos esconde y que solamente la podemos ver casi que en retrospectiva. Y mencionaba todo esto precisamente como para pensar realmente cuál es la actualidad de ese concepto de destino, ¿cierto? Porque casi que cuando uno ve el ejercicio teórico de Foucault, lo que piensa es cómo se va reconstituyendo ese concepto de destino. Tal vez ya no puesto necesariamente en los dioses, pero sí puesto precisamente en todas esas oscuridades, en el inconsciente mismo del actuar humano, en el inconsciente del pensamiento, en la forma como vamos creando un mundo que solamente conocemos en retrospectiva, o sea, que no podemos saber inmediatamente qué es lo que estamos creando. Y creo que de esa manera vuelve otra vez y se nos aparece o se nos actualiza ese concepto de destino. eh, y pues pienso que en la modernidad es bien difícil aceptar esa idea y de ahí pues también todos los mismos cuestionamientos y todas las mismas eh, discusiones que tiene que tener Foucault con los periodistas de la época, que le preguntan que para qué la filosofía entonces, que si la filosofía no le va a decir al hombre qué hacer, entonces ¿para qué? eh, Tal vez conversemos sobre eso, o sea, ese concepto de destino, qué lugar tiene ahora? Digamos, por ejemplo, a la luz de otros conceptos del psicoanálisis, como, no sé, la neurosis, por ejemplo, ¿cierto? Que le hace pensar a uno que el destino simplemente ha adquirido otras fuentes diferentes, pero que sigue. Y bueno, también me voy a referir antes de darte la palabra, Juan, algo que conversaba el lunes con los estudiantes y era cómo realmente algo de esto se puede ver ya en el existencialismo filosófico, en la medida en que
Cuando Beauvoir, por ejemplo, plantea que tal vez lo más triste que le puede pasar al ser humano, o lo más desafortunado, es haber nacido niño, porque al haber nacido niño nace arrojado a un mundo que otros han creado. En ese ser arrojado a un mundo que otros han creado, el ser arrojado a un orden que no es precisamente el orden de la voluntad libre, que no es precisamente el orden de la decisión consciente e inmediata, ahí también estamos hablando de un destino, o de otros elementos que podrían configurar eso que llamamos destino en la modernidad. ¿Qué crees tú, Juan, sobre eso? Sí, bueno, a ver, como que la pregunta sería, ¿cómo actualizamos el concepto de destino? Claramente no, el soporte metafísico no nos sirve para pensar que existe un destino de la manera como los griegos lo intuían, pero es otro sueño de la razón pensar que la libertad es el terreno de la modernidad. Es decir, bueno, la gran discusión que tuvo Foucault cuando dices con los periodistas de su época o con los que le decían, entonces, ¿para qué filosofía? O sea, se puede resumir en la pregunta de si entonces no somos libres. Y nos pesa mucho la pregunta por la libertad, o sea, como que si vamos a hacer filosofía, es para que la filosofía nos diga qué tenemos que hacer para poder alcanzar la libertad. Y lo que una y otra vez hace Foucault ante ese tipo de preguntas es mostrar cómo la pregunta ya es síntoma del destino contemporáneo, si se quiere. Es decir, quien afirma la libertad, quien trata de criticar el destino, quien trata de criticar el determinismo, quien trata de decir que el mundo tal cual existe es falso y existe un mundo más allá de este mundo presente, llámese reino de los cielos, reino de los fines, utopía, comunismo, etcétera, quien trata de negar este mundo existente en virtud de un mundo por venir, lo único que hace es afirmar la fortaleza del destino del mundo presente. O sea, si a mí el concepto de libertad me sirve para hablar del mundo por venir, lo único que estoy haciendo es mostrar la contundencia de la inmanencia de este mundo, si lo puedo decir de esa manera. Por eso Foucault incluso de forma juguetona a veces dice, a mí lo que me interesa es mostrarle a los seres humanos que son más libres de lo que piensan. O sea, a mí lo que me interesa es mostrarle que no es cierto que la libertad sea algo que esté por allá por venir al negar todo el mundo existente. Pues de ahí su crítica, por ejemplo, a la hipótesis represiva del psicoanálisis y de cierta izquierda freudiana también. A mí lo que me interesa es decir que no vamos a llegar un día a la sexualidad liberada a la utopía en la medida en que neguemos el mundo presente, sino volver a mirar el mundo presente, ¿sí? Volver a mirar de manera realista, incluso materialista, lo que tenemos. Y solamente mirando críticamente lo que tenemos, pues podemos tener algún agenciamiento, pero es un agenciamiento que no trasciende el mundo real. O sea, quizá esos intentos de cierta izquierda por negar rotundamente el mundo real, el mundo realmente existente y siempre estar afirmando la utopía, lo que han hecho es contribuir a la idea conservadora de que lo real es racional. O sea, si en lugar de estar afirmando esa revolución por venir, eh, asumimos con un poco más de delicadeza, de cuidados, qué sé yo, el mundo que tenemos, pues podríamos destacar las potencialidades de este mundo y no seguirlo desechando precisamente porque hay un mundo mejor siempre por llegar. Entonces, cuando insistimos tanto en la libertad como la negación abstracta del mundo realmente existente, pues lo que terminamos haciendo es afirmar una y otra vez que este mundo se constituye para nosotros como destino. Y entonces cuando Foucault dice, somos más libres de lo que pensamos, habría que insistir en que no se trata de buscar por fuera del mundo, un mundo trascendental, la libertad, sino buscarla en las prácticas que se han configurado en la inmanencia de este mundo. Bueno,
Esto indudablemente pues, podría ser objeto de mucha polémica, pero la posición de Foucault me parece interesante porque realmente pone el ojo en lo real que tantas veces despachamos como sencillamente accesorio, ¿sí? Por estar insistiendo siempre en un mundo por venir. Y señalas también algo que me resulta, que me llama la atención, pues esa tesis común con el existencialismo filosófico, particularmente la posición de Simone de Beauvoir, eh, que es una cita, si mal no estoy, de Descartes o de Montaigne. Ella la trae de esa idea de que la mayor maldición que puede tener el ser humano, el mayor, pues, la mayor desgracia del ser humano es haber sido niño. Claro, lo que se tiene que aguantar uno es que el mundo ya lo hicieron los otros, que uno está obligado a existir en un mundo que no es de uno. Y el gran drama del adolescente es darse cuenta que se está introduciendo a un mundo, o bueno, él quiere introducirse a ese mundo que se supone que es el mundo de la acción, el mundo de los adultos, pero lo que se da cuenta una y otra vez es que el mundo de los adultos es un mundo formal, que esa supuesta acción que se supone tienen los adultos no es ninguna acción. El mundo del trabajo es el mundo de la repetición, el mundo del, qué sé yo, el matrimonio, la sexualidad, el mundo que se supone trascendente no es sino la pura inmanencia, la confirmación de la pura inmanencia. Y allí también se evidencia esa inmanencia constante con la que tiene que lidiar aquel que está llegando a la edad adulta. Es la pura abstracción, es creer la idea de que de verdad podemos transformar el mundo, lo que nos ha vuelto a nosotros conciencias enajenadas. Eh, Pienso también en el texto de Beauvoir sobre la vejez, cómo la condena del viejo es tener que vivir en un mundo que él ya no puede transformar más, que no puede crear más, que no puede modificar de ninguna forma. Eh, si en el segundo sexo Beauvoir decía eh, lo positivo, la conciencia activa era la masculina en la vejez, sería esa edad madura, la supuesta conciencia positiva. La madurez tendría la posibilidad de crear el mundo, pero cuando uno llega a la vejez ha dejado pasar el momento de realización de esa transformación del mundo. Y por eso la vejez termina siendo sinónimo de melancolía, por eso la vejez termina siendo sinónimo de nostalgia, de algo que se pudo haber hecho y no se hizo. Pero entonces el niño no transforma el mundo, el adulto padece la inmanencia de su pura conciencia formal y el viejo padece la nostalgia de lo que pudo haber hecho y no hizo. O sea, constantemente lo que a uno le devuelve el mundo es precisamente la imposibilidad de que el mundo se pueda transformar. Y quienes aparecen como figuras que logran transformar el mundo, esos modelos que se supone son los que sí hacen en el mundo, sí actúan en el mundo, siempre terminan siendo slogans de la sociedad de consumo, ¿sí? O sea, a uno le venden la idea de que el cantante de turno, de que el político de turno son figuras que realmente están transformando la inmanencia, pero la inmanencia se mueve precisamente en medio de esas figuras que también son figuras abstractas. Es decir, eh, de verdad, la tarea de la filosofía tiene que ser la de la crítica en este nuevo sentido de en lugar de estar envilezándonos con ese mundo trascendente, reconocer lo que tenemos, o sea, volver a lo positivo, volver a filosofar, volver a reflexionar el mundo realmente existente, me parece a mí que es un movimiento necesario de la filosofía hoy. Y por eso el conócete a ti mismo adquiere otro sentido en este contexto. Naturalmente no se trata de volver a creer positivamente en el destino como una cuestión metafísica, pero, pero no porque vayamos a renunciar a la idea del destino como algo augurado por los dioses, pues podemos creer en una idea tan abstracta como la de la libertad. Ni la abstracción del destino ni la abstracción de la libertad nos puede satisfacer en este momento. Y yo creo que Foucault sí sería esa voz
que viene en el siglo XX, pues como a decirle a los filósofos y a decirle no solamente a los filósofos, a las ciencias sociales en general, ojo con hacia dónde estamos apuntando. Pues, no sé, se me ocurre con lo que dices. Bueno, por aquí hay una pregunta o varias preguntas que plantea Sergio Baos y creo que introduce algo bien interesante que es algo que mencionaste y es esa relación entre el sujeto y la verdad. Entonces dice Sergio, dice, primero que muchas gracias por la conferencia, dice que tiene varias preguntas y luego dice, en Sócrates, el conocimiento de sí mismo implica el conocimiento de una esencia que constituye al sujeto. Esa es la primera pregunta. Luego dice, ¿qué diálogo podría establecerse entre esta voluntad de conocer socrática con la voluntad de ignorancia nietzscheana? Esa es la segunda pregunta. Luego dice, de acuerdo con la famosa frase, solo sé que no, que nada sé, dice la pregunta, ¿el esfuerzo por ignorar podría constituirse también en un esfuerzo por conocer? Y luego viene la última pregunta que dice, ¿la verdad es algo que ilumina o que también podría cegar? Algo así como una zona oscura. Y aclara que esto último lo dice porque Foucault en El saber de Edipo muestra el conocimiento de sí como un reconocimiento trágico. Entonces, bueno, estas son las preguntas que plantea Sergio eh, para que sigamos pues conversando sobre ellas. Bueno, pues creo que tienen un común denominador en últimas. Creo que hay una inquietud común en las cuatro preguntas. Pues yo no creo ser capaz de contestarlas de manera satisfactoria, pero sí podría reflexionar al respecto. Respecto a la primera, de que en Sócrates hay el conocimiento de sí mismo es el conocimiento de una esencia, pues habría que decir que sí, sin caer de pronto en la cosificación constante que hacemos de la palabra esencia, como si se tratara de un asunto totalmente estático e inmutable. O sea, sigue habiendo una confianza en la razón para Sócrates, según la cual el sujeto se puede transformar. Si el sujeto no fuera transformable en virtud de la racionalidad, pues no podría participar de las ideas verdaderas. Ahora, claramente uno es transformable en el contexto, en sus contextos de posibilidad, ¿sí? Eh, pero incluso por encima de muchas cosificaciones que había en el mundo griego, uno puede encontrar en los diálogos platónicos expresiones bastante optimistas. En el esclavo, cuando dialoga, por ejemplo, con el esclavo de Menón, eh, la pregunta es si un esclavo puede llegar a conocer un teorema de la geometría y según el sentido común griego, no, un esclavo por el hecho de ser esclavo no podría acceder a verdades de los hombres libres. Y la pregunta de Sócrates es, bueno, si hay un límite, dice, habla griego, es decir, habla la lengua de la razón. ¿Habla griego tu esclavo? Sí, bueno, entonces tráelo y lo que aparece en el Menón es cómo Sócrates hace que el esclavo de Menón pueda deducir un teorema geométrico. Y en ese sentido, si bien se comparte una esencia común, pues esa esencia tiene la movilidad y es la movilidad misma de Eros. Si existe un demonio mediador, si existe el deseo de conocer, hay transformación necesariamente y aparece constantemente. El diálogo de Sócrates con Teeteto, pregúntate a ti mismo si puedes ir más allá de lo que tus prejuicios te han impuesto. O sea, hay un optimismo formativo de parte de Sócrates que hace que esa supuesta esencia, eh, que normalmente cosificamos mucho bajo la forma del alma y pensamos que eso no tiene movimiento, esa supuesta esencia sí se puede mover, esa supuesta esencia sí se puede formar. Y eso es algo en lo que Platón insiste en repetidas ocasiones. Respecto a la pregunta de la voluntad de la ignorancia en Nietzsche, bueno, yo no conozco la referencia puntualmente de Nietzsche, entonces podría
decir cosas que no vienen al caso, pero, pero intuyo que es lo que aparece en la última pregunta cuando se dice que la verdad, así como puede iluminar, también puede enceguecer, ¿sí? Y se pone el caso de Edipo. Y si lo que tenemos es un deseo de la luz de la verdad, eh, ¿hasta qué punto ese deseo de luz de verdad no termina también siendo el deseo de ceguera? Y por eso intuiría que hacia allá van las dos preguntas, el deseo de conocer termina siendo un deseo de ignorar. Eh, bueno, la cuestión es que hay que quitarle de pronto lo edificante a la verdad. ¿Sí? Muchas veces asumimos que si encontramos la verdad, encontramos la libertad o encontramos la realización o encontramos la plenitud del sujeto y lo cierto es que no. O sea, encontrar la propia verdad no es algo que nos llene necesariamente. O sea, la filosofía se debe guardar de ser edificante, es la expresión de Hegel también. Encontrar la verdad no tiene necesariamente por qué traducirse en encontrar la felicidad. Hay un texto de Schopenhauer donde Schopenhauer juega con esas figuras de Edipo y de Yocasta y pone a Yocasta en el lugar del deseo de ignorar. Yocasta es la que le dice una y otra vez a Edipo, no avances por ahí porque vas a encontrar la condena, ya no más, no preguntes más, no preguntes más. Y Edipo es el deseo mismo de conocer y el deseo de avanzar y el deseo de encontrar la luz. Y lo que muestra Schopenhauer es que tanto Yocasta como Edipo están juntas en el investigador. Todo investigador tiene en sí una Yocasta y tiene un Edipo. Entonces siempre hay un deseo de avanzar y de encontrar la verdad, pero siempre hay un deseo también de ignorar eso que estamos encontrando y siempre hay un deseo de guardarnos, casi que es un deseo de autoconservación, porque de una u otra forma sabemos que la verdad no necesariamente es algo que nos va a agradar, incluso es algo que nos puede destruir. En ese sentido, podría interpretar que sí, que así como hay un deseo constante de saber, hay un deseo de ignorar. Si entendemos que ese deseo de ignorar se interpreta como deseo de autoconservación. Eh, no sé si me faltó una de las preguntas que traían ahí. Mm. No, yo creo Pues yo creería que en términos generales, pues que podría. están, sí, sí, creo que están por el momento todas ahí. Sí. Y Sergio dice que sí, que muchas gracias y que ha aclarado todos los puntos. Bueno, Juan, pero a propósito de esa relación entre el sujeto y la verdad, sí creo que es importante referirse a algo que tú estabas mencionando ahorita en tu exposición, y es precisamente esa relación que señala Foucault y que casi que la caracteriza es por el tipo de relación que hay en la Grecia clásica entre el sujeto y la verdad, y también pues en la Grecia helenística, y es el hecho de que el sujeto debe transformarse en un sujeto de verdad. O sea, que realmente ese es el movimiento. Es decir, no persigue algo, realmente no está persiguiendo algo que se agarra como punto último, no está, ni siquiera está persiguiendo la cosa misma, agarrar la cosa misma, que uno podría decir que es en buena medida la idea de conocimiento que se va forjando en la modernidad, el tener la cosa. Tú lo decías cuando mencionabas a Bacon, el feliz matrimonio entre el entendimiento humano y la naturaleza, el tener la naturaleza, el poseerla de alguna manera, sino que realmente lo que se planteaba era la necesidad de que el sujeto se convirtiera en un sujeto de verdad. Luego Foucault dice, en ese caso, en esa relación, la verdad sí salvaba al sujeto. Si la verdad salva al sujeto, Uh-huh. eh, simplemente porque se transforma. Solo por el transformarse lo salva la verdad. Y hace una distinción con esa relación entre el sujeto y la verdad del mundo moderno, en el cual parece que esa verdad se le emancipara al sujeto, es decir, el sujeto trabaja por una verdad que tiene su propio camino, que de hecho él llama el camino del conocimiento.
Entonces, por supuesto que también tiene que haber una transformación del sujeto, pero esa transformación del sujeto consiste en hacer un pregrado, una maestría, un doctorado, en seguir una línea de estudios, de investigación específicos para volverse un experto o reconocido en algo, pero ese es su proceso de transformación. No hay en ese sentido una transformación, un proceso de transformación del sujeto para la verdad, sino que este es un sujeto que de entrada parece que se siente digno de verdad, ¿cierto? Puede alcanzarla, sí debe transformarse, pero siguiendo el camino que el mismo orden del discurso y el mismo orden del camino del conocimiento ha impuesto. Y aquí sucede algo que creo que es importante que conversemos sobre ello y es qué pasa al final. Tú ahorita mencionabas la vejez y mencionabas ese momento de la vejez de Beauvoir, que creo que refleja muy bien esa transformación de la relación entre el sujeto y la verdad. Al parecer en el mundo griego, el sujeto, al transformarse para ser un sujeto de verdad, si está anciano, pues se ha transformado, ¿cierto? Se ha transformado. De hecho, uno podría decir que, entendiendo lo que ahorita conversábamos del conócete a ti mismo, se ha transformado para su verdad, que es ser mortal. Es decir, se ha transformado para la muerte como sujeto que puede transformar el mundo, podríamos decirlo. O sea, ya no está luchando por puestos burocráticos, ya no está intentando transformar el mundo de esa manera porque ha muerto para eso y ha aprendido a morir de cierta manera. Luego acá, en esta otra relación, lo que vemos es un sujeto que no se transforma, sino que de alguna manera se entrega para alimentar una verdad que tiene vida propia, un camino que es el camino del conocimiento, que en la medida en que le toca jubilarse o retirarse en un punto, simplemente lo saca del camino, no se ha transformado para ello, sale de ahí y entonces creo que experimenta ese abismo del que tú hablabas ahorita y del que habla Beauvoir, y es el ya no sentirse parte del mundo, no es parte de nada. Esa verdad, dice luego Foucault, no salva al sujeto, no hay salvación, sigue por su propio camino. Y entonces, cuando conversábamos ayer, yo te hacía esa pregunta, como eh, viendo esa transformación de esa relación entre el sujeto y la verdad, de un sujeto que ya no se transforma para la verdad, pero que parece que tampoco trabaja por una verdad que pueda llegar a salvarlo, en ese camino, ¿qué le pasa a la filosofía? ¿Cierto? Y traigo esa pregunta porque es precisamente el tema de esta aula abierta, la filosofía como forma de vida. Y también hablamos de nuevas prácticas y en el título de tu conferencia está Conócete a ti mismo como ética del cuidado. Y creo que todo apuntaría a, de alguna manera, a buscar una salvación, ¿cierto? Es decir, como si todo tuviera en el fondo una angustia que también creo que se expresa como síntoma en todos nosotros, en Andrés, en también se expresa en mí, en los expositores que han estado acá, y es realmente intentar encontrar detrás de la filosofía una posibilidad de la salvación. Entonces, quisiera que conversáramos sobre eso, o sea, ¿cuál es el camino entonces que le queda a la filosofía si pensamos esa distinción? ¿Cómo podemos reflexionar sobre ello en este momento y si hay algo que podríamos hacer al respecto? Que es algo pues que no es esta la primera vez que lo discutimos, ¿cierto? Llevamos todas estas sesiones conversando precisamente sobre eso, pero bueno, hoy sería muy interesante conversarlo contigo. Sí, bueno. Yo creo que sí es importante mantener ahí en tensión la idea de que la filosofía de alguna manera salva, ¿sí? Lo que habría que cuestionar es el concepto mismo de salvación que tenemos, ¿sí? En Sócrates es claro, en Platón es claro, la filosofía salva y la defensa que hace Platón de Sócrates en todo momento Sócrates muere de forma digna precisamente porque muere salvo, porque ha hecho filosofía durante toda su vida y de hecho hay un diálogo muy interesante que acá dice
horas antes de la ejecución de Sócrates, que es donde uno de sus discípulos trata de salvarlo, Critón. Critón llega y trata de convencer a Sócrates, cuando Sócrates está en la cárcel, trata de convencerlo de que se escape con él, que él ya ha encontrado la manera de escabullirse entre los guardias y liberar a Sócrates, precisamente para salvarlo de ese destino que sería la muerte. Y lo interesante de ese pequeño diálogo, Critono el deber, es que Sócrates demuestra que precisamente su salvación estaría en morir siendo ciudadano de Atenas y no en escapar a ese destino. Eh, la salvación socrática está entonces en esa institución de la filosofía como ese camino a contemplar lo bello, lo bueno y lo verdadero, pues en esa idea que se plantea allí. Cuando yo hablaba del caso de cómo la filosofía, en lugar de llevarlo a uno a la salvación, lo llevas a la condena, a mí me parece que es importante pues también pensar cómo uno en el deseo de saber también lleva en sí el deseo de matarse. Pensaba fundamentalmente en la lectura que hace Schopenhauer de Edipo, que es una lectura totalmente moderna, ¿sí? O sea, la idea pesimista de que buscar el conocimiento es buscar la propia defunción. Buscar el conocimiento no se busca por un deseo de saber, sino por una pulsión de muerte, que me parece que es una interpretación que es necesario asumir, eh, pero sí, claramente no era el móvil de la filosofía en la antigüedad. Eh, no sé, como que disparo para todo lado. O sea, a mí me parece importante reconocer este lugar del pensamiento como forma de salvación, insisto, desmitificando el lugar que le damos a la salvación. Reconocer que la filosofía no es sino eso, es una práctica, como muchas que tenemos, o sea, así como habrá quienes se entreguen a otro tipo de reflexiones, pues la filosofía es una de tantas que a mi modo de ver está más cualificada que las otras, ¿sí? O sea, esa cualificación se debe precisamente al hecho de que intenta por lo menos llegar hasta el saber sin ningún tipo de apelación a trascendencia o mistificación de nada. O sea, de pronto lo dramático, lo duro de la filosofía es que te pone en posesión de las verdades que no quisieras tener, pero te las dice sin más. Y el único optimismo al que podemos apelar es el optimismo que señala lo duro del camino y lo duro de la situación, ¿sí? Es decir, formas de hacer de la vida reflexión, formas de conducir la existencia edificantes hay muchas, y la filosofía viene como a engrosar las ofertas contemporáneas que tenemos del mercado para cuestionar nuestra propia existencia. ¿Y por qué elegir esta por encima de las otras? Es porque es la única, a mi modo de ver, que tiene la capacidad de decir de la forma más sincera cómo podemos actuar en el mundo, o sea, sin necesidad de estar mistificándolo en un dios, o estar mistificando nuestro destino en los astros, o estar mistificándonos en ciertas, qué sé yo, eh, sin terminar creyendo en nuevas formas de destino. La filosofía genera algún placer, algún goce en quien asume el reto de pensar y, y por eso la defendería yo como forma de vida y como alguna forma de salvación. Pero bueno, pues en realidad aquí hoy también es como hilando con lo que me va cayendo en la mano, o sea, como que ¿por qué es mejor esto que otra cosa? Pues la respuesta definitiva pues no tendría como darla yo, pues no se me ocurre mucho. Pues de hecho cuando hablabas me preguntabas si esa pregunta que te hacía por la filosofía no era ya, no implicaba ya un poco de mala fe,
en- de mi parte, y digo mala fe por seguir creyendo que tal vez el trabajo académico o el trabajo intelectual o en este caso el trabajo en la filosofía, pero pensando la filosofía en el mundo institucional, que ese trabajo es diferente a cualquier otro trabajo. Eh, que yo creo que era Ujú. algo que bien que sí se había pensado como diferente, al menos en el siglo XIX y a principios del siglo XX, ese trabajo intelectual parecía muy diferente a todo lo otro que se llamaba trabajo enajenado, pues parecía que había una diferencia, ¿cierto? Pero yo creo que en este momento esa misma pregunta por la filosofía implicaría una pregunta mucho más amplia y es si hay alguna forma del trabajo que en este momento puede salvar. Y hago esa pregunta a propósito otra vez de esa mención que tú hacías al texto La vejez de Beauvoir y a esa relación, a esa distinción que me ha parecido a mí tan dolorosa realmente que hace Foucault en la hermenéutica del sujeto entre espiritualidad y filosofía, pero que creo Ujú. que también podría extenderse a la distinción entre espiritualidad y trabajo. O sea, de alguna manera pensaría uno que al menos en el mundo griego a lo que se dedica el hombre libre, ¿cierto? Que sabemos que es bien diferente al trabajo del esclavo, que al contrario le enfría el cuerpo, o el mismo, o lo que hace la mujer, pero a lo que se dedica el hombre libre, eh, ya sea al discurso, o a la política, o a la filosofía, eso a lo que se dedica tiene como función fundamental transformarlo y por ende de alguna manera salvarlo, ¿cierto? Que lo podríamos pensar en los términos modernos como ese ponerse en el mundo, lograr el proceso de contradicción de uno a través de ese trabajo y luego también retornar a uno mismo, ¿cierto? Ser capaz de objetivarse y volver a uno mismo permanentemente en ese proceso, que es también el proceso mismo de desgarrarse, de encontrarse y de salvarse, si lo queremos pensar pues como en esos términos, combinando pues como esos términos, pero eh, en, en cierto lenguaje pues de cierta filosofía moderna. Luego, esa distinción entre espiritualidad y lo que yo quisiera extender en esta pregunta como el trabajo, es quizá algo que sigue generando, pues sigue planteándoseme en este caso como una pregunta, es, hay algún trabajo que pueda salvar? En alguno de esos trabajos que implique también ese proceso de transformación del sujeto, eh, un proceso de transformación que pueda salvarlo, un proceso de transformación que le implique conocerse a sí mismo o que le implique llevar a buen término esa exhortación de el cuidado de sí o de la inquietud de sí. ¿Hay algún trabajo que permita algo como eso? ¿O realmente en la modernidad estamos casi que lanzados a la necesidad de crear esos ámbitos diferentes de la existencia que nos ha metido también en esa espiral dura de la autoayuda, de las prácticas espirituales extrañas, a las cuales de todos modos intentamos recurrir porque igual queremos salvarnos, igual queremos algo que nos transforme para eso que vemos venir, que, y aquí vuelvo otra vez y me refiero a lo de Beauvoir, que sabemos que es la vejez, que la vemos en nosotros, que la vemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, y que nos espanta, porque bien sabemos lo que implica de repente ser expulsado de esos caminos del conocimiento, de los caminos de la industria, de los caminos de la producción, y ya no tener ninguna instancia para reconocerse, ninguna instancia para salvarse. Entonces, quisiera como plantearte de mi parte, pues esa última pregunta, vuelvo otra vez y le hago la invitación a los estudiantes a que sigan planteando sus preguntas acá y bueno, me cuentas qué piensas de esto. Bueno, o sea, esta parte es como cuando uno tiene la difícil tarea de decirle a una persona que acaba de salir del colegio y que quiere estudiar filosofía y tiene la difícil tarea de aconsejar a esa persona. O sea, a mí me parece muy difícil, de verdad, me parece muy difícil, porque quisiera tener argumentos lo suficientemente objetivos para mostrar cómo la filosofía salva de forma objetiva, eh, pero a la final, pues,
Yo creo que la primera pregunta, la primera reflexión que uno tendría que hacer es que la filosofía te salva en la medida en que tengas un deseo que te encamine hacia allá. O sea, una persona cuyo deseo sea el de reflexionar determinadas. Una persona cuyo deseo sea el de reflexionar su existencia, reflexionar la vida, la crítica cultural, que goce de la literatura, que goce de la lectura en general, eh, que goce eh, del estudio, de pensar nuestros vínculos, nuestros relacionamientos, etcétera, que goce del arte, pues va a encontrar en la filosofía una forma de salvación, ¿sí? Una persona cuyo deseo esté encaminado hacia la filosofía, una persona fértil, para decirlo en esos términos socráticos, y que tenga la plasticidad en su subjetividad para dejarse permear por lo que este mundo le ofrece, pues indudablemente se va a salvar acá. Eh, pero esto habría que decirlo de todas las disciplinas que se hacen por lo que podríamos llamar vocación, ¿sí? Una persona que tenga vocación para el arte, que tenga un llamado hacia el arte, pues encontrará en el arte una salvación. Ahora, digo que es difícil porque termina siendo una respuesta que se suma entre las muchas de esa división social del trabajo intelectual, donde te dice, pues, haga de cuenta que esto es un carrito de mercado y escoja usted la profesión que más le gusta y si la filosofía lo salva a usted en particular, pues entonces elija la filosofía y haga filosofía. Insisto, si el deseo está trazado por allí, aquí naturalmente va a encontrar una salvación y si a usted lo que le gusta es esto, pues no se meta a hacer otra cosa que va a sufrir mucho. Esa es la respuesta que suelo dar yo a quien me pregunta si estudiar filosofía o no. Esta es una de las pocas cosas que se hace por vocación y en ese sentido hay una salvación cuando uno se dedica a lo que uno quiere. Pero perfectamente pues podría ser cualquier otra. O sea, si la única vocación que hay no es vocación para la filosofía, ni mucho menos. Habrá quien tenga vocación para ordenarse sacerdote, qué sé yo. En fin, o sea, si la respuesta es por la vía de la vocación, y esto es lo que te decía que me resulta complicado, me doy cuenta que no podría dar una respuesta objetiva hoy en día. Pues en nuestro contexto, siglo XXI, estructura capitalista de por medio, una respuesta que vaya más allá del mero deseo, me parece que es difícil darla. Incluso justificar una eh, primacía de la filosofía por encima de otras elecciones hoy en día, eh, me quedo con pocos criterios, la verdad. No quiere decir que no haya, o sea, yo siempre voy a reconocer objetivamente más valor en un argumento filosófico que en un argumento, qué sé yo, que apele a eh, que explique el mundo a partir de la organización de los astros o que explique el mundo a partir de los designios divinos, pues creo que uno objetivamente podría encontrar mayor sustento en un argumento filosófico y estaría pues como toda la disposición a defender objetivamente cómo la filosofía salva así por encima, allí por encima de otros discursos pseudoteóricos o pseudocientíficos. Pero más allá de la charlatanería que puede aparecer en estos otros discursos, objetivamente nos quedamos sin piso, y es lo que decías un poco. Eh, pues no es porque la filosofía sea impotente, es porque cualquier disciplina hoy es impotente ante la salvación de la humanidad, ¿sí? O no sé, o cuestionaría ya en este punto cómo estamos pensando que algo como la filosofía o cualquier cosa salve. O sea, la impotencia de la filosofía es la impotencia de la división social del trabajo hoy en nuestros días. Pensaría por ese lado. Claro, muy diferente en épocas pasadas, donde en efecto filosofar era aprender a morir o la persona más anciana, entonces era la persona que había conquistado mayor cantidad de conocimiento y en ese sentido tenía más riqueza espiritual. Hoy en día tener mucho conocimiento no se traduce necesariamente en riqueza espiritual. Y sostener esa tesis hoy de verdad que es muy difícil, es muy delicado. Quienes insisten hoy en que mayor riqueza de información o incluso de formación
de formación se traduce en mayor cualificación de la espiritualidad. Se ven al menos en calzas prietas para justificar esa posición. O sea, ya no nos resulta tan satisfactoria esa idea según la cual la formación por su propia lógica implique una cualificación del espíritu, una cualificación del sujeto. Insisto, es una cualificación para quienes gozamos de la formación y para quienes gozamos de la filosofía, pero una respuesta objetiva me parece que es difícil darla ahora. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por la presentación de hoy, gracias por la conversación. Recuerden que nos vemos entonces en la próxima sesión. La próxima sesión tenemos, ya les voy a decir cuál es la conferencia de la próxima sesión. Bueno, la próxima sesión iniciamos con la segunda fase. Ya empezamos con la fase de las nuevas prácticas filosóficas. Tenemos entonces introducción a la filosofía para niños, que será una conversación también entre dos profesores que son Sandra Milena Orozco y Ferlín Rodríguez. Bueno, no sé, Andrés, si quieres agregar algo para la próxima sesión. No, solamente pues señalar que si terminamos ya la primera parte del seminario, era aproximaciones teóricas, haciendo pues un paso largo, rápido, pero muy exhortativo por parte de los diferentes conferencistas que nos acompañaron. Pasaríamos ya, como lo mencionas, a las nuevas prácticas, en la cual tendremos entonces también el modelo de conferencia, también una conversación. La próxima semana, como señalas, es una conversación entre la profesora Sandra y Ferney. Y bueno, todos quedan cordialmente invitados. Y Juan, también agradecerte por tu presentación y Lili también por ser la interlocutora en una reflexión bastante provocativa. Y bueno, y lo que queda, por supuesto, son muchos aspectos por señalar, sobre todo destacar también los riesgos de la falsa conciencia que pueden esconderse bajo las formas de la inquietud de sí, de conocerse a sí mismo. Y bueno, creo que las apreciaciones de ustedes han sido sumamente claras. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Juan, muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Muchas Muchas gracias, gracias. Andrés. Gracias, Lili. Chao. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao.